Ahora sí, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este tercer espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual, el cual es el primero de la unidad literatura y un acercamiento a otras realidades y se compagina con la tercera actividad integradora, la cual lleva por título Textos y mundos posibles. Ok, en la primera semana nosotros vimos algunos aspectos algo técnicos que nos van a ser de ayuda para el análisis literario. Son algunas características que nos permiten acercarnos a los textos viéndolos o percibiéndolos como obras literarias, como objeto de análisis y que nos proporcionan información de manera directa y de manera indirecta. Pero en, en esta semana nosotros vamos a explorar la parte de la ficción que se encuentra en cada uno de estos escritos y que nos habla de realidades no convencionales en las cuales se sumergen las historias o los escenarios dentro de la percepción o la concepción de los autores, ¿vale? Esta parte o este concepto de los mundos posibles no es un concepto exclusivo de la literatura, se encuentra también en la lógica y en la filosofía, y me imagino que también en estas nuevas disciplinas de la cuántica y este rollo, porque, por ejemplo, la realidad tangible nos señala escenarios sujetos a las leyes físicas, sujetos a las leyes naturales, a las matemáticas, a eventos y efectos predecibles, mientras que en los mundos posibles que se sustentan en la ficción, podemos ver escenarios en donde existe la magia, donde no se aplican las leyes naturales, las leyes de la física, donde no se aplican las matemáticas, ¿vale? Esto nosotros lo aprendemos y lo absorbemos, lo conceptualizamos porque comprender las leyes naturales pues, es una forma que tenemos como seres humanos de mantener nuestra supervivencia, ¿no? O sea, conocemos que acción y reacción, cuando, por ejemplo, acercarnos al fuego nos va a quemar, que no podemos sumergirnos a una determinada cantidad de profundidad en un océano o en un lago, que no podemos salir a la fuera de la atmósfera sin un equipo adecuado. Bueno, entonces esta es nuestra realidad y dentro de los mundos posibles de ficción y de fantasía que podamos ver en la literatura, vamos a encontrar situaciones o suposiciones en donde no se aplican estos apartados, ¿vale? Pero en cada historia o en cada relato, el, um, el autor dentro de su universo crea su lógica o crea una serie de presupuestos, ¿no? Cuando no estamos muy familiarizados con con la literatura, me gusta tomar como ejemplo los universos o el universo o el metaverso de Marvel, porque se parte de muchas suposiciones, ¿no? Por ejemplo, en el mismo universo están presentes, por ejemplo, las gemas del infinito que, que otorgan poderes, ¿no? O que otorgan, bueno, sí, poderes y que juntas otorgan una especie de superpoder. Y en este mismo presupuesto hay muchas realidades, ¿no? Entonces,
ahí la concepción de DC Comics, que no es un solo autor, pero la concepción de este universo parte de una serie de suposiciones en las cuales sirve como premisas para el desarrollo de la historia, ¿vale? Y vamos a ver que estas nuevas realidades o estas ficciones van a ser diferentes en cada autor, pero también van a ser diferentes en cada contexto y en cada escenario. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Nosotros lo vamos a ver dentro de la obra de, a ver qué horas finalizamos esta sesión. Dentro de la obra de Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, que la tenemos en la actividad integradora 3. Tenemos Frankenstein y la debutante de Leonora Carrington, que son las que se analizan en la actividad 3 y que en estos escritos nosotros podemos tener pues una ligera impresión o algunas nociones de cómo se presenta esto de los mundos posibles dentro de la obra de autoras europeas de entre los siglos XIX y los siglos XX, ¿vale? Pero por otro lado, esta misma semana vamos nosotros también a abordar la literatura, la literatura indígena vista desde la óptica de Nezahualcóyotl del Rey Poeta. Y vamos a ver que son realidades completamente diferentes, que son formas de percibir la vida, pues de manera bien disímiles, ¿no? Entonces, algunos aspectos para tener en cuenta es que mmm, para empezar, tenemos el análisis de obras, todas, bueno, son obras de referente literario, pero una de estas, la de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, es como considerado uno de los referentes de la literatura universal, que si nosotros bueno, la literatura universal se considera una serie de obras que logran influir, ¿no? A trascender de su época y el lugar donde que tuvieron de escenario para influir a otras generaciones y llegar a otras culturas, otros países, ¿vale? Se tiene la crítica moderna actual que, bueno, la literatura universal no es tan universal, sino que tiende a ser etnocéntrica, eurocéntrica, occidental, es occidentalizada, ¿no? Entonces, y también machista o heteropatriarcal, ¿no? Entonces, bajo esta concepción, curiosamente, nosotros en esta tercera unidad tenemos a dos autoras, una autora que es es México británica, no sé cómo se dice, pero comparte o compartió ambas nacionalidades y la otra también británica, pero nacida dentro del continente europeo, ¿vale? Entonces tenemos dos autoras y tenemos por otro lado a un autor cuyo texto vamos a analizar en náhuatl, pero que también tenemos como referente que es que se trató de un noble, que además de noble militar,
y que a lo mejor todos, bueno, no todos, depende mucho de la edad, tenemos como referencia que en el antiguo billete de 100 pesos viene el fragmento también de este poema en el billete de 100 pesos, ¿no? Y a este noble era señor de Texcoco, ¿no? Se le considera como el rey poeta. Entonces, vamos a ver que a través del tiempo, con dos autoras que compartieron la nacionalidad británica, vemos diferencias en sus relatos, vemos diferencias en los universos en donde se plantean sus obras, pero aún hay más diferencias en la forma y en la cosmovisión que tiene nuestro compañero, perdón, nuestro autor, Nezahualcóyotl, ¿vale? Vemos una percepción de la vida bastante diferente, vemos una apreciación de la belleza completamente diferente y que nosotros debemos, o ustedes deben de estar atentos a estas sutilezas para poder identificarlas, señalarlas y destacarlas dentro de las actividades que se les van a estar a ustedes evaluando en esta segunda semana, ¿vale? Y también persiguiendo, como siempre, la intención de que ustedes logren comprender y asimilar con el análisis de estos textos aquello a lo que nos referimos cuando nosotros estamos hablando de los mundos posibles y de la ficción, ¿vale? Entonces nosotros de esta forma tenemos un breve acercamiento, pero también nos debe de servir para comprender qué es esto de lo que se nos habla de ficción, no ficción, nuevas realidades y mundos posibles, ¿vale? Para esto también la misma plataforma pues nos presenta un esquema de trabajo en 4 pasos. No sé si ya les mencioné, yo agregaría aquí un primer paso, no, un paso cero, y en este paso cero yo agregaría dejar un día, de preferencia un lunes o el lunes, para la lectura de todo lo que se nos va a dejar estudiar e investigar en esta primera parte de la semana. Ya que leyeron, que ingresaron a los foros y demás, entonces sí podemos comenzar con el paso uno, el martes, paso 2, miércoles, paso 3, jueves, paso 4, viernes, y ya entonces el fin de semana dejarlo o mm, dejar el espacio para que este día se pueda realizar la retroalimentación. ¿Por qué? Porque van a ver, y más en esta semana, cuando tenemos la actividad integradora número 3, que habrán quienes no hayan tomado en cuenta las previsiones que se dan en estos espacios abiertos, como por ejemplo en esta ocasión, que ustedes van a entregar una presentación de PowerPoint y que entregan la presentación por medio de un enlace que deben de pegar en vez de cargar el documento. O sea, sí pueden cargar la presentación, pero también deben de agregar el enlace, porque si no agregan el enlace, entonces yo no puedo evaluar la habilidad que ustedes tienen de almacenar un documento en la nube y compartir un enlace público. Entonces van a ver que quienes se pierden estos espacios de aprendizaje van pues van a tener problemas a lo mejor y habrá muchos que no tengan la precaución de hacerlo correctamente. Y si ocurre, por ejemplo, el día de hoy, que bueno, no ha ocurrido, pues no hay problema. Yo hoy mismo lo contacto o la contacto y le digo, compañero, compañera, tu enlace no me dirige a ningún lado, por favor ten la amabilidad de volverlo a enviar, ¿no? Pero si esto ocurre el fin de semana, entonces, y sobre todo en domingo,
Ya no hay una posibilidad de que yo vea que está mal, te mande un mensaje y te diga que lo vuelvas a subir y tú lo hagas, ¿vale? Se pierde tiempo. Entonces, por esta situación y por muchas otras, sobre todo también, la saturación en ocasiones de la plataforma el día domingo, ¿no? Horas antes del cierre de actividades, es común que como todos quieren acceder a la plataforma, pues se sature y tenga problemas el servidor y ya no se pueda este, ingresar a la plataforma, ¿no? Ha ocurrido, sí, a mí me ha ocurrido en dos ocasiones, o bueno, ser testigo dos ocasiones, no es que a mí me ocurriera a mí, pero sí observar, ¿no? Que se satura la plataforma. Entonces, por favor, tengan este, la amabilidad de tener cuidado con esto para evitar que se pierda la calificación de una actividad y que quede como, como un no evaluable o como un no participo, ¿vale? Entonces, otra parte también importante de lo que vamos a ver esta semana, pues tiene que ver con lo que ya hemos asimilado y analizado en semanas anteriores, ¿no? Tenemos, repito, dos autoras, una Mary Shelley, aunque es británica, ella nace en Suiza, pero pues de padres británicos y comparte la nacionalidad británica y vivió toda su vida o la mayor parte de su vida en Reino Unido. Eh, bueno, nació en el siglo XVIII, muere en el siglo XIX y tenemos, por ejemplo, en el caso de ella, pues muchas particularidades en su obra, ¿vale? Eh, Se empieza a dedicar a la literatura por una cuestión matrimonial, por un enlace matrimonial, se casa muy pequeña y de esto vamos a tener las principales influencias que va a tener, ¿no? Se casa con un político que la anda trayendo de viaje por Europa y empieza a trabajar en sus obras literarias, pero vamos a ver que esos viajes y que su situación personal obviamente influyen y determinan en lo que va a ser el moderno Prometeo. Algunas curiosidades, por ejemplo, es que, bueno, ella empieza a redactar o empieza a escribir como usando un seudónimo masculino, ¿no? Para evitar que el público supiera que el autor detrás de sus obras, pues era una mujer, ¿no? Entonces, esto nos habla de su contexto y de sus viajes y de recorrer Europa, porque me parece que el marido era diplomático, entonces conoce mucho de la realidad europea, lo que le permite ponerla en perspectiva y obviamente esto se refleja en algunas de las características que va a tener Frankenstein, ¿no? En otras ocasiones, sobre todo cuando vemos esta parte relacionada con la pluriculturalidad, multiculturalidad y estos conceptos, ¿no? Menciono, por ejemplo, aquí la cuestión que vemos o analizamos un poco de esto de la realidad social, que muchos autores, muchos críticos literarios ven o perciben en la historia de Frankenstein, pero en el estilo de Mary Shelley, la, el descontento, el descontento que se tiene de forma general en Europa por las consecuencias de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial en su momento también se vio como ahora vemos la revolución tecnológica, ¿no? En esta parte que estamos viviendo, se vio como el boom, como la panacea y se esperaba mucho
de que los procesos industriales mejoraran la calidad de vida de la gente o de la población, pero pues nos damos cuenta que no es así, sino solamente sofisticó y perfeccionó los modelos de explotación laboral. Y entonces, después de la primera oleada de la revolución industrial, tenemos una Europa desencantada y molesta, tal vez, y tal vez tenemos aquí lo que va a ser el germen o lo que va a ser la simiente para la futura Primera Guerra Mundial, ¿no? Para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues tenemos, otra cosa también muy importante que hay que mencionar aquí, es que no van a leer obviamente toda la obra, sino nada más estos tomos que van a tener ustedes aquí. Ay, a ver. Bueno, los que vienen en el enlace, no es la obra completa porque la obra completa fue repartida en tomos por ser extensa y también porque no fue elaborada de manera ah, de una sola entrega. Así que solo nos vamos a restringir al texto que nos toca para el análisis. Pero algo sí que es bien importante, texto, para poder comprender cómo, cómo su contexto, su realidad, su biografía, pues se ven reflejadas también en partes esenciales o partes relevantes de su obra. Hay una reseña del Frankenstein. Y son los capítulos 4 y 5 del volumen 1, ¿ok? Nos vamos a centrar capítulos 4 y 5 y obviamente leer la reseña. Luego tenemos el cuento de la debutante de Leonora Carrington, pero igual es importante conocer la biografía de Leonora Carrington. Es súper interesante durante el modernismo y yo no sé debido a... bueno, tengo una sospecha de por qué muchos británicos se embarcaron y llegaron aquí a México. Tuvimos, por ejemplo, aquí en Cuernavaca llegó John Spencer, el tío de la princesa Diana y tío abuelo no, del futuro rey, eh, que era arquitecto y escultor y que tiene una historia también así muy interesante como la de Leonora Carrington. Leonora Carrington también llega a México y desarrollan sus obras, no sé si movidos por la cultura mexicana y obviamente influidos por el surrealismo europeo, llegan aquí y se establecen, se enamoran del país, ¿no? Y obviamente aquí tenemos una fusión del pensamiento europeo con elementos muy propiamente, muy propiamente mexicanos, autóctonos indígenas, ¿no? Entonces, pues esta parte, esta gama de influencias tan extrema y tan mestiza, pues obviamente va a verse súper definida o súper representada en su obra. Además que hay que entender también que el campo artístico de Leonora Carrington fue más hacia las artes plásticas que hacia la literatura. Y que si ustedes googlean o entran al museo, a la página del museo de Leonora Carrington, pues van a dar cuenta de la vastísima obra que tienen en lo que respecta a pintura, pero también en menor medida de escultura. Ahora un segundito, por favor.
Ok, listo, continúo. Y bueno, tenemos el contexto de origen de Leonora Carrington. Vivió en bueno, creo que nació en un castillo gótico en la ciudad donde vivió Oscar Wilde. Y pues obviamente, pues todas esas son sus referencias culturales de inicio, de juventud. Pero cuando se desescala la Segunda Guerra Mundial, pues tiene ella que viajar, huir, ¿no? Desconozco dónde vivía, pero llega en esto de la Segunda Guerra Mundial, huye y llega a España. En España, pues sufre muchas, no sé si sufrió persecución por algunas de sus opiniones políticas o por qué razón, pero ella llega a estar internada en un hospital psiquiátrico. Y este tema de la salud mental, pues es bastante, ¿cómo decirlo? Recurrente en su obra, ¿no? Incluso realizó aquí en México una campaña. eh, Ella hizo la parte pictográfica de una campaña relacionada con la salud mental, ¿vale? Entonces, vemos aquí que hay dos personas o que tenemos a dos escritoras con unas personalidades súper increíbles, súper interesantes, con una vida súper destacable, con obras envidiables, ¿no? Y pues esta es la primera parte, ¿no? Relacionado con lo que habíamos mencionado al inicio del mundo posible o de las realidades posibles y la ficción, pues es la parte que nos toca comprender, pero sobre todo desarrollar en esta tercera actividad integradora, ¿vale? Ok, estoy aquí preguntándole a la compañera que tengo en Zoom si hay alguna duda y me parece que no. Y el día de hoy, lamentablemente, si ven, está un poco lenta la conexión. No quise arriesgarme a grabar el en vivo porque eso disminuye la banda ancha de la conexión, es decir, menos internet en la computadora. Y dije, no se me vaya a trabar o se vaya a desconectar. Entonces, el día de hoy no hubo en vivo y pues no hay dudas por parte o desde el YouTube, ¿vale? Y bueno, espero que por favor tomen en consideración estas recomendaciones que se hicieron al principio relacionadas con no omitir los pasos del 9 al 11, con guardar correctamente el enlace, con generar este enlace y que sea público y colocarlo en el apartado en donde se señala. Que si sí pueden incluir la presentación directamente, sí lo pueden hacer, no lo sugiero, porque también muchas presentaciones saturan la plataforma. Entonces es prioritario que ustedes pues realicen los pasos del 9 al 11 y puedan guardar o puedan almacenar el enlace de la presentación en donde corresponde. ¿Ok? También, pues vamos a ver qué ocurrió con las dudas que estuvieron mandando en la semana para, para poderlas ir abordando. Y otra cosa también, por favor, no me voy a cansar de insistir en que tengan mucha, precaución y mucho cuidado, tanto con el uso de los enlaces públicos para que se pueda revisar en el mismo momento en el que se espera responder,
como también en el caso de las otras actividades integradoras que utilizan documentos de Word, como va a ser la actividad integradora 4 o como fueron ambas actividades integradoras de la semana pasada, es muy importante que solamente utilicen el procesador de textos de Word o el de Google, porque otros procesadores de textos, sobre todo los que tienen los dispositivos de Android, tienden a desconfigurar los documentos, ¿no? Algunas características del documento y a veces se pierde información importante o se desconfigura a grado tal que queda completamente ilegible, ¿vale? Entonces vamos retomando algunas de las características que, bueno, para empezar, los requerimientos que se necesitan para el desarrollo de esta actividad y después nos vamos a lo de las características. Les había hecho fuerte hincapié en el uso de que, bueno, no, supongo que para el momento de ingresar a la prepa en línea, a ustedes se les solicitó una serie de requerimientos mínimos para el desarrollo de las actividades integradoras y pues lamentablemente el pasado fin de semana me di cuenta que no se está cumpliendo esta parte de el, del manejo de los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades. A ver, permítanme si lo puedo consultar. Porque si ustedes revisan aquí la descripción, siempre se hace hincapié, o de hecho solo se mencionan dos procesadores de texto para el desarrollo de esta actividad, ¿vale? Y aún así se omite esta parte que yo creo que es esencial para el desarrollo de las actividades integradoras y se saltan esta parte, hay problemas para el desarrollo de la actividad y luego no se puede evaluar. Entonces, en esta actividad integradora, los requerimientos son pues aún más específicos que en otras actividades integradoras. Pero retomo el ejemplo, las actividades anteriores, porque algo tan sencillo como emplear cualquiera de los procesadores de texto que se mencionan
en la plataforma, pues no se está cumpliendo. Y aquí en esta actividad, que tiene ahí un punto que si no está precisándose esta parte del manejo de la tecnología en el uso del procesador de textos, pues a lo mejor aquí va a ser peor, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es la presentación de diapositivas. No me voy a detener aquí en lo que tienen que hacer porque de verdad se los están diciendo muy específico lo que tienes que hacer en cada una de las diapositivas, de la 1 a la 11. Se especifica la cantidad de texto, se especifica qué tipo de imágenes. Entonces, no voy a profundizar mucho ahí, pero sí quiero, por favor, insistir en la parte tecnológica porque sigue habiendo muchos problemas al respecto, ¿vale? Ya hay actividades no evaluables y ya hay actividades, eh, documentos que se desconfiguran, porque sabrá Dios qué procesadora estén usando. Entonces aquí lo que se te pide es una presentación de diapositivas. Obviamente la primera recomendación es el uso de PowerPoint o diapositivas de Google. También una buena recomendación y que es porque estamos en colaboración con ellos es el uso de Canva, ¿vale? Pero bueno, vamos a obviar la parte de la presentación de diapositivas. Recuerden que debe de traer sí, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo si son transferencias. Deben de tener efectos, imágenes, audio, ¿vale? Obviamente a más, efectos, pues mayor calificación, ¿verdad? Em, ya que se ha realizado esta actividad, lo que tenemos que hacer es eh, guardarla en en la nube y aquí tenemos tutoriales si deseamos usar Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud para guardar. Tampoco nos restringimos si utilizan o tienen cuenta de Mega, pues puede ser en Mega, ¿vale? Aquí la cuestión todavía ahí no se pone complicada. La parte complicada es compartir esta parte llamado texto en línea, porque aquí la cuestión es, ya tienes tu presentación, ya la guardaste en en cualquiera de estos servicios de almacenamiento. Ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es generar un enlace que dirija a ese documento, a esa presentación, y colocar el enlace aquí en esta parte donde señala texto en línea. Lamentablemente yo no tengo aquí la interfaz de de un alumno, pero permítanme aquí incluir el tutorial.
archivos y carpetas desde Google Drive. Para comenzar, es necesario que tengas una cuenta de correo de Gmail y mi cuenta de correo electrónico desde Gmail. Para ello voy... ¿Qué tal, estimados alumnos de la Preparatoria Integradora 3? Como ustedes ya habrán notado, en el punto número 10 se les pide que guarden su presentación en una nube y que generen un enlace a dicho archivo. Si tienen alguna duda sobre qué es la nube y cómo crear su nube y generar su enlace, aquí, estimados alumnos de la Preparatoria CEP, les voy a explicar cómo insertar un texto en línea para la actividad Integradora 3. Como ustedes ya habrán notado, en el punto número 10 se les pide que guarden su presentación en una nube y que generen un enlace a dicho archivo. Si tienen alguna duda sobre qué es la nube y cómo crear su nube y generar su enlace, aquí tienen estos tutoriales en donde se los van a explicar de manera muy breve y muy efectiva. En el punto 11 dice, ubica el apartado texto en línea cuando añadas tu envío y pega ahí la liga de tu presentación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Primero vamos a entrar a la plataforma como normalmente lo hacemos, vamos a ubicar el apartado de la plataforma y vamos a seguir el procedimiento normal para cargar nuestro archivo. Normalmente cuando ustedes cargan su archivo únicamente les aparece el mismo, pero ahora tienen ustedes un cuadrito como este con una leyenda que dice texto en línea. En este cuadrito es donde ustedes van a pegar su enlace a la nube. Una vez que ustedes ya han subido su archivo a la nube, van a generar el enlace como se los indiquen en el tutorial. Esta es la forma más sencilla, la que yo utilizo y lo que comúnmente hago, ¿verdad? Copio el enlace, ya generé mi enlace y ya lo copié. Entonces voy a regresar a la plataforma de Prepa en línea y en la parte donde está el cuadrito voy a pegar ese enlace. Una vez que he pegado ahí el enlace, únicamente le doy guardar cambios como lo hago normalmente. Una vez que ustedes le han dado guardar cambios, a mí me aparecerá en el espacio de evaluación el enlace que ustedes han colocado en el recuadro de texto en línea y el archivo que normalmente suben para su evaluación. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Les agradezco su atención. Ok, entonces con esto queda eh, explicado dónde deben de colocar el enlace para que yo pueda revisar la entrega de su presentación, ¿vale? Tengan en cuenta que los puntos del 9 al 11 son evaluables y si no cumple con estos, pues entonces no se estaría cumpliendo con todas las instrucciones de esta actividad.